Bueno, en principio, gracias por la oportunidad para hablar, bueno, un tema en el que yo trabajo, ¿no? Bueno, en principio yo trabajo mucho en lo que es neurociencia educacional. eh, Sin embargo, pues este tema no es ajeno, ¿no? A la realidad en la que nosotros vivimos ahora. Cómo hemos pasado, vamos a entender, ¿no? Por qué se ha pasado del liderazgo al neuroliderazgo, ¿no? Y creo que la imagen lo dice todo. Hemos vivido la década, ¿no? Del cerebro desde 1990. Las investigaciones en lo que es neurociencia desbordan, abundan, con pues mucha evidencia científica que han generado, ¿no? Como dice Francisco Mora, que es un neurocientífico español, pues una nueva cultura, ¿no? Esa nueva cultura donde a todas las disciplinas se le antepone el prefijo neuro, ¿no? Hablamos ahora de neuroeconomía, neuroética, neurofilosofía, neuromarketing, por ejemplo, ¿no? Entonces también pues ha llegado esto al liderazgo y en principio ahora en las organizaciones para que pues obtengan mayor rentabilidad, mayor productividad, se requiere esa cohesión en el equipo humano, porque las empresas van a tener mayor productividad en la medida que el equipo humano esté más cohesionado. Y ese equipo más cohesionado depende en gran medida de los neurolíderes, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Mm? ¿Cómo nos vemos ahora? ¿Mm? Como personas, como seres humanos. Eric Kandel, que fue un neurocientífico, premio Nobel de Medicina en el año 2000, decía, ¿no? Hemos pasado de la biología del gen en el siglo XX a la biología de la mente en el siglo XXI, ¿no? En el siglo XX la preocupación pues era descifrar el mapa del genoma humano y que se ha logrado, ¿no? En algún momento se decía el hombre jugando a ser Dios, ¿no? Por ejemplo, con las clonaciones. Ya hemos avanzado y ahora pues estamos en como lo dice Eric Kandel, en el siglo de la biología de la mente, ¿no? Tiene un vínculo obviamente bastante estrecho con la era del conocimiento. Y eso es lo que buscamos ahora. O sea, la mente es ese cerebro inteligente, ese cerebro creativo, ese cerebro regulado emocionalmente. Esa es la teoría de la mente. Y lo que hace ahora la neurociencia es darnos cada vez más luces, ¿no? De que cuál es nuestra esencia como seres humanos. Sin embargo, hay un problema de retraso genómico que lo vamos a ver luego. Entender primero qué nos hace humanos, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? Lo que nos hace humanos es esta masa tan compleja que David Bueno, que es otro neurocientífico, afirma que más se conoce del universo en sí que del propio cerebro, que el cerebro es el órgano más desconocido de todo el cuerpo humano. A pesar que se han hecho muchas investigaciones, todavía hay muchas incógnitas. Y también cabe preguntarnos, ¿no? ¿Por qué todos los órganos del cuerpo humano pueden ser trasplantados? Es decir, ¿por qué se trasplanta un hígado, se puede trasplantar un corazón, se puede trasplantar un riñón, se puede trasplantar piel? ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no se han arriesgado los cirujanos a trasplantar un cerebro? Porque trasplantar el cerebro implica perder la esencia, ¿no? Cuando a uno le ponen, bueno, por ejemplo, a una persona que no puede ver, ciega, le hacen un trasplante de córnea y va a ver. Una persona que es sorda, le hacen un trasplante de cóclea
y va a escuchar. Y así, ¿no? O sea, un órgano enfermo puede ser trasplantado. Sin embargo, no pasa, no sucede eso con el cerebro humano. Y en principio, como nosotros como profesionales, debemos entender que el cerebro es el órgano del aprendizaje y que, ¿por qué decimos que es el órgano que nos hace humanos? ¿No? Porque gracias a nuestro cerebro sentimos, pensamos, queremos, nos enojamos, es decir, todo fluye porque existe el cerebro. Y el cerebro hace que ese organismo, porque nacemos como un organismo, se convierta en cuerpo, ¿no? Porque necesita del cuerpo para accionar, necesita del cuerpo para trabajar. Lo que también tenemos que saber es que el cerebro de por sí es un órgano, o sea, haragán, ¿no? Por eso es que necesitamos estimularlo para trabajar, para que salga de esa zona de confort a la que normalmente estamos acostumbrados y trabaje. Entonces, este órgano es gracias a este órgano que es el cerebro, órgano del aprendizaje, somos nosotros las criaturas más poderosas del planeta, gracias a este prodigio que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Que pesa aproximadamente 1,5 kilos y tiene 100.000 millones de neuronas, imagínense cuántas células nerviosas, y no solamente las neuronas, también es importante saber que este cerebro humano tiene otras células que alimentan a las neuronas, que son las glías, y hay el doble de glías, ¿no? O sea, 200.000 millones de glías. Por eso eh, los científicos dicen, ¿no? Si alguien quisiera contar el número de neuronas, tendría que vivir por lo menos unos 2.000 años. O sea, literalmente imposible, ¿no? Muchos procesos, todos se dan. Miren, ahora, por ejemplo, en la escuela, es fácil, todavía no hay esas pruebas de neuroimagen acá en el Perú. Otros países, obviamente desarrollados, lo tienen. Es fácil identificar si un estudiante, si un niño está aprendiendo o no a través de electrodos que se les ponen en la cabeza y reflejan cómo se están formando las redes neuronales. Y la ciencia, la neurociencia nos dice que a mayores conexiones sinápticas, mayor aprendizaje. Si en el cerebro las neuronas, que es la célula nerviosa, pues está divagando, está sola, entonces eso implica que no hay aprendizaje. Los estímulos deben lograr cohesionar y formar estas neuronas como selvas enmarañadas, y esa es la mejor demostración de que el cerebro está aprendiendo. Entonces, miren, como les dije, este cerebro, porque para hablar de neuroliderazgo hay que conocer, ¿no? Porque el neuroliderazgo tiene su base en el conocimiento del cerebro, por eso es neuroliderazgo, que es la estructura más avanzada de la naturaleza. No hay algo más avanzado, ninguna estructura biológica, que el cerebro humano. Entender también, y esto es muy importante para todas las personas, a veces cuando decimos, no, ya no puedo, yo ya lo hago así, yo ya no puedo cambiar, soy de esta manera. No, porque el cerebro es un órgano plástico y flexible que cambia de manera constante cuando interactúa con el medio. Y cuando hablamos de un órgano plástico es que hay un proceso muy importante en el cerebro que es la neuroplasticidad, que es a través de la cual el cerebro puede ajustarse, puede acomodarse a nuevas situaciones o a situaciones adversas. Y gracias, miren, a la neuroplasticidad es que los neurocientíficos han dejado sin efecto esas baterías que aplican los psicólogos y que miden el coeficiente intelectual. Ya es un concepto desfasado. En su época, pues fue bueno, que vienen, ¿no? Desde Wiener, que fue un ministro francés, quien elaboró por primera vez estas pruebas ya hace más de un siglo. Ya para los neurocientíficos esto no tiene validez. ¿Y cómo lo fundamentan? Con el proceso de neuroplasticidad. El ser humano sí tiene capacidad de aprendizaje. Todos los seres humanos tenemos capacidad de aprendizaje. Lo que es diferente es el nivel de procesamiento cognitivo. Y también lo que debemos saber es que este cerebro
se desarrolla desde la concepción hasta el día de la muerte. ¿Mm? Si bien es cierto, a partir de los 25 años comienza el deterioro, pero casi imperceptible, de las funciones mentales, sobre todo la memoria, el cerebro tiene capacidad de aprender desde el día que nace hasta que muere. Y acá les hablaba al inicio, quizá para entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué a veces vivimos a la defensiva? ¿Por qué nos cuesta tomar decisiones? ¿Por qué muchas veces nos sentimos desmotivados? Los neurocientíficos han encontrado que hay un retraso genómico. ¿En qué sentido, no? En que, miren, el cerebro fue, su naturaleza biológica es para vivir en un entorno natural. O sea, para eso sí, fue evolucionando, obviamente, para vivir en un entorno natural. Sin embargo, la inteligencia del propio hombre ha generado esto, ¿no? ¿Y qué dicen los científicos? Que la tecnología ha evolucionado más rápido que el cerebro, mucho más ha ido más avanzada. Suelen afirmar, por ejemplo, David Bueno, por ejemplo, Antonio Damasio, que emocionalmente todavía estamos en la era primitiva y cognitivamente estamos en la época actual. Se pueden imaginar, o sea, cuánto todavía nos hace falta trabajar el cerebro humano. Claro que hay, por supuesto que hay neuromitos, eso de que, por ejemplo, solo trabaja el 5% del cerebro, no son neuromitos, porque en principio para cualquier actividad que hagamos se conectan casi la mayoría de áreas cerebrales, ¿no? De ambos hemisferios y de todos los lóbulos. Entonces, miren, este retraso genómico es lo que muchas veces hace que nos sintamos en la cotidianidad desubicados, un poco confundidos. ¿No? Y pongo acá para entender esto, esta frase de Desmond Morris. Miren lo que él dice: el moderno animal humano no vive ya en condiciones naturales de su especie. Atrapado por su propia inteligencia, se ha instalado en una vasta y agitada casa de fieras, donde a causa de la tensión se halla en peligro constante de enloquecer. Por eso es que los neurólogos, ¿no? Y bueno, los neurocientíficos en general afirman que el problema del siglo XXI es la salud mental. Ya no es el cáncer, ¿no? Leía hacia finales del año pasado en la revista Lancet, ¿no? Que estas industrias farmacológicas han encontrado la cura para varios tipos de cáncer. Sin embargo, que no les conviene porque más ganan, ¿no? Les genera, o sea, le da más rentabilidad tratar el cáncer que curarlo. Sin embargo, está ya, ¿no? El tratamiento. El problema en el siglo XXI es esto, ¿no? Este retraso genómico es el que ha producido que ahora pues vivamos, ¿no? O con una carga alta de estrés y estrés negativo, que es el distrés, o con crisis de ansiedad, yéndonos hacia el futuro, imaginando cosas que no van a suceder, o yéndonos al pasado para lamentarnos de algo que ya pasó y simplemente pasó. Entonces, eso es lo que no nos quita la quietud, nos quita el sosiego, nos quita la calma que necesitamos, ¿no? Para vivir en el día a día. Ya entonces nos va quedando claro que lo que ha producido esto, pues, es ese retraso genómico. ¿Cuál es el gran desafío, no? ¿Cuáles son los desafíos para nosotros como seres humanos? Y que esto es la base del neuroliderazgo. En principio, conocer nuestro mundo interior, ¿no? Solo conocemos la punta del iceberg. Y sobre esa punta del iceberg es que muchas veces, o la mayoría de las veces, nos calificamos y calificamos a las demás personas. Nuestro mundo interior es muy complejo y todavía nos hace falta muchísimo conocer, ¿no? Y solamente les podría hacer una pregunta, a ver, ¿quién con la mayor facilidad posible puede
puede decirnos 3 características de su mundo interior. Lo vamos a pensar y quizá nos dificulte. Y quizá nos sea más fácil decir las características de otra persona. Sin embargo, de nosotros nos resulta mucho más complicado. El otro desafío también es conocer nuestras potencialidades. Solemos, no, yo no puedo, no soy capaz, no podría realizar eso. Cuando en realidad sí, sino que bueno, nosotros venimos de una generación donde en las escuelas solamente se privilegió el uso del hemisferio izquierdo y quizá tenemos potencialidades, quizá tenemos esos talentos y no nos ayudaron a desarrollarlos. Entonces, ese es el gran desafío ahora de la humanidad y conocer el mundo interior y las potencialidades es el gran desafío de los neurolíderes. Porque el neuroliderazgo como disciplina es aquella que va a ayudar a los líderes de las organizaciones, a los líderes en la familia a comprender, a comprendernos. ¿Por qué? Porque el neuroliderazgo parte del conocimiento del cerebro. Y también, ¿cuántos de nosotros conocemos nuestras pobrezas individuales? Pero por supuesto que las tenemos. Las hemos identificado, sabemos cuáles son esas pobrezas y no es para lamentarnos de tener esa pobreza, sino obviamente es para reconocerla y proponernos, ¿no? Oportunidades de mejora. Eso es lo que hace falta, ¿no? Y por eso vivimos tan desosegados, porque nos cuesta reconocer nuestro mundo interior, nos cuesta reconocer nuestras potencialidades y también nuestras pobrezas individuales. Y lo que se busca entonces es que aprendamos a autogestionarnos, ¿no? ¿Para qué? Para pues, interactuar y mantener relaciones con las otras personas de una manera eficaz, de una manera correcta, adecuada. Porque sí, a veces las relaciones se dañan, ¿por qué? Porque no comprendemos al otro. O creemos, como les digo, solamente comprender la punta del iceberg y no entendemos lo que está debajo. Y eso es lo que pasa en las escuelas, ¿no? Por eso yo les digo a los profesores, cuando me preguntan si la inteligencia artificial podrá reemplazar al maestro, yo les digo, a los maestros académicos, claro que los puede reemplazar la inteligencia artificial, pero ese maestro que enseña a vivir, que usa el contenido, que usa las competencias como medios, como recursos para enseñar a vivir, entonces ese maestro no va a poder ser reemplazado por ninguna tecnología ni tampoco por ninguna inteligencia artificial. Este chico guapo, cuando pongo esta foto me dicen, piensan que es un artista y no, este es un biólogo molecular, Stanislaw Barach. Miren, nos dice esto en uno de sus libros. Somos, y esto nos hace falta entender, que somos seres emocionales que aprendimos a pensar y no máquinas pensantes que aprendimos a sentir. También lo afirma esto Daniel Goleman. Y Daniel Goleman, en uno de sus últimos libros, dice que de acá más o menos a 15 años, y 15 años es un plazo realmente corto, ¿no? El 80% del éxito de la persona radicará en sus competencias emocionales y tan solo el 20% en sus competencias intelectuales. A una persona que no sepa, o sea, le haga falta una habilidad dura, como por ejemplo el conocimiento de un idioma, como por ejemplo alguna habilidad digital, lo puede aprender. No hay ningún problema. O sea, me matriculo en algún instituto y lo aprendo y se acabó. Pero esa persona con pobreza emocional, con carencia emocional, con desequilibrio emocional, ¿a dónde se va a matricular? No hay ningún sitio, no hay. Eso necesita formarse desde las escuelas y lamentablemente, esa es la gran falta que hace. Los problemas que hay de violencia, ¿no? En las escuelas y en la sociedad, lo que vemos cada día, ¿no? En la televisión, estos acontecimientos, la misma corrupción, es porque tenemos esa pobreza emocional, porque la persona emocionalmente inteligente sabe conducirse correctamente, está impregnada de virtudes,
de valores. Recién, o sea, ha tenido que pasar la pandemia para que, por ejemplo, el Ministerio de Educación le dé importancia al bienestar socioemocional. Porque a pesar de haber estado en el currículo, que alguien lo colocó, no le dimos importancia sino hasta el año 2020. Y es algo muy necesario, es algo muy necesario entendernos, o sea, cómo soy yo, o sea, el autoconocimiento, la autorregulación, cómo me relaciono con los demás, la conciencia social, la toma de decisiones, aspectos tan importantes que tienen que ver con todos la parte emocional. Y por eso Francisco Mora también dice, sin emociones no hay aprendizaje. Y esto hace falta que los maestros también lo conozcan. Conclusión, entonces, somos seres emocionales que aprendemos a pensar y no somos en realidad robots que pensamos y luego aprendemos a sentir. Miren, y así fue evolucionando el cerebro, y esto es lo que ahora tienen que conocer los líderes, ¿no? Los líderes eh, trabajamos con personas, entonces, ¿cómo conocerlas, cómo comprenderlas? A partir de cómo es el cerebro humano. Y así fue, esta es la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, que lo vamos a ver luego más completo, simplemente nos demuestra, miren, y eso es lo que yo les decía, ese retraso genómico, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos dejamos llevar solamente por esa parte que está coloreada de rojo, que es el cerebro primitivo, el cerebro reptiliano? ¿Cuántas de nuestras conductas, por ejemplo, que cuando yo veo acá en nuestro Congreso, ¿no? ¿Cuántas conductas, o sea, congresistas que no han madurado y sus conductas son reptilianas, son conductas viscerales, no saben conducirse? Y ahí nos hemos quedado. Es ese cerebro de la supervivencia, o sea, es el cerebro primitivo que apareció para satisfacer las necesidades vitales, ¿no? De hambre, de sueño, del deseo sexual y responder a los instintos. Y esas conductas viscerales muchas veces las tenemos en la familia, ¿no? Cuando un papá coge una correa, una mamá y comienza a comete actos de violencia contra sus hijos, son conductas viscerales. Luego, el cerebro tuvo que evolucionar cuando el hombre ya no quiso ser errante, o sea, quiso establecerse en un lugar, entonces el cerebro se desarrolló y aparece con la emoción del miedo, que es la primera emoción que aparece en el cerebro humano, en el cerebro, es el sistema límbico o cerebro emocional. ¿Mm? El cerebro emocional, que tiene dos estructuras fundamentales, que son el hipocampo, que es el almacén de la memoria, esos recuerdos emocionales que nos hacen vibrar de emoción. Por eso decimos, es muy difícil olvidar, ¿no? Yo puedo perdonar alguna situación difícil, algo que me hicieron, olvidar imposible, o sea, lo voy a recordar siempre. Y a veces dicen, no, pero es que el que perdona olvida. No, no estos episodios emocionales no se pueden borrar, es la memoria emocional, ya un poco más desarrollada que el cerebro primitivo, ¿no? Donde en el cerebro emocional, eso sí, no hay sentimientos, solamente hay emociones, o sea, esa reacción rápida frente a algún estímulo que me genera alegría, que me genera tristeza, que me genera asco, que me genera ira, que me genera miedo o me genera sorpresa, ¿no? Que son las 6 emociones básicas universales, porque no hay más. Los demás son estados o los demás son sentimientos. Entonces, el hombre comenzó, ¿no?, a sentir miedo, comenzó a sentir alegría y luego el hombre decide establecerse, o sea, ya cuando se establece en un lugar y dice, pues, bueno, acá ya necesito abrigo, necesito preparar alimentos, y es así como comienza a desarrollarse la parte de la neocorteza, ¿no? Que es dentro de la teoría del triuno de Paul MacLean, es lo que está pintado con azul. Y eso es lo que nos diferencia, o sea, al Homo sapiens sapiens de los demás, de los animales, ¿no? Esa corteza tan desarrollada y sobre todo
algo que tenemos acá en el lóbulo frontal, que, eh, este, que son las funciones ejecutivas. Entonces, miren, eso lo traslado acá para que explicar, ¿no? Esta teoría del cerebro T1 de Paul MacLean, el cerebro reptiliano es el que se encarga de las funciones primarias, la digestión, la respiración, la reproducción y todos los instintos. Y a veces, cuando decimos, no fue sin querer queriendo, esa es la respuesta a esas reacciones instintivas. Luego el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, donde está la amígdala, ¿no? Que es el centro de las emociones. Están pues las emociones, los sentimientos, las relaciones, la motivación que necesitamos, ¿no? Para iniciar, para desarrollar algo. Y también, o sea, está el cerebro, la neocorteza o cerebro cognitivo que se encarga de aspectos más desarrollados como son el lenguaje, como es la memoria y como son los movimientos voluntarios. Sin embargo, ahí no queda, porque eh, el, el, este experto español también, él no es neurocientífico, él es un neuropsicólogo, José Antonio Marina, ha desarrollado lo que es la inteligencia ejecutiva y se considera, miren, como un cuarto cerebro, ¿no? Que es el cerebro ejecutivo. Y esto se relaciona directamente con lo que buscamos en las escuelas, buscamos en las universidades y buscamos en las organizaciones, que es el desarrollo de competencias, ¿no? Porque las competencias, o sea, tienen que ver con la habilidad, con la destreza, con la actitud, con el conocimiento. Y eso es el cerebro ejecutivo, que une el sentir con el pensar para ejecutar. ¿Mm? Y esas son las funciones ejecutivas. Todavía yo diría que en el Perú estamos en pañales en el trabajo de las funciones ejecutivas, que son las que realmente nos hacen seres pensantes, ¿no? Y también, obviamente, seres emocionales. La memoria de trabajo son las tres, ¿no? La memoria de trabajo que tiene que ver, que es la que usamos todos los días, o sea, estamos en esta reunión porque la habíamos planificado, es la memoria de trabajo, ¿no? Y acá tenemos que cenar, comer algo, es la memoria de trabajo, ¿no? Es decir, lo cotidiano, es una memoria temporal, pero que me permite ubicarme y saber qué tengo que hacer en un momento determinado. El control inhibitorio, que tiene que ver con la regulación emocional, saber que si no sé, pues alguien me insulta, no tengo por qué devolverle con una cachetada, sino me autorregulo y digo paciencia, bueno, no hagas caso, ve y denuncia, pues tomaré otra decisión, pero en ningún caso responder de la misma manera. Y la flexibilidad cognitiva, esto es tan importante que hay que desarrollarlo, ¿no? Debemos desarrollar todas las personas, es decir, encontrar qué estrategia, qué herramienta me ayuda mejor a aprender. Esa es la flexibilidad cognitiva. Entonces, miren cómo ha ido evolucionando el cerebro, esta teoría todavía vigente, ¿no? De Paul MacLean, el aporte que ha dado José Antonio Marina para lo que es el cerebro ejecutivo y que realmente cuando uno trabaja en las escuelas, ¿no? Vamos, cómo esto se vincula realmente con lo que hacemos en el día a día. Todo esto que les he venido diciendo entonces ha permitido el nacimiento de una nueva cultura basada en el conocimiento del cerebro. Y como lo dijo Leslie Hart, ¿no? Miren, esto se lo repito yo siempre a los profesores, enseñar sin conocer el cerebro es como querer tejer un guante sin saber lo que es una mano. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Es que hay que conocer ese órgano del cerebro que nos va a permitir ser mejores personas, ser mejores seres humanos. ¿Y quién? O sea, ¿quién estudió esta nueva cultura? ¿No? Y acá tiene este libro que es yo lo leo muchas veces y así se llama, ¿no? Neurocultura. Él es Francisco Mora, este neurocientífico español, ¿no? Que dio origen, o sea, y que acuñó este término de neurocultura. Y él en este libro habla, ¿no? ¿Por qué anteponerle a todas las disciplinas este prefijo neuro?
como les hablé al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque la neurociencia nos ha demostrado, ¿no?, que es el cerebro, ese órgano que nos hace humanos, y que de este órgano depende todo lo que somos, todo lo que sentimos, pensamos, todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo está en el cerebro humano. Y así es como también al liderazgo ya le anteponemos este prefijo neuro. Y tiene quien lo acuñó, viene desde el año 2008, sino es recientemente que hemos comenzado a hablar de neuroliderazgo, ¿no?, que fue David Rowe. Y esto es, ¿no?, en palabras sencillas, o sea, es una disciplina, como les dije, que tiene, ¿no?, un basamento científico. ¿Por qué? Porque todo lo que utiliza es conociendo el cerebro. Conociendo el cerebro. ¿Para qué? Para gestionar, o sea, las personas, para gestionar equipos y se logre esa cohesión, haya empatía, haya una mejor comunicación, haya bienestar, que es lo que todos deseamos, ¿no? ¿A quién le gustaría estar en una organización donde hay un clima negativo, donde no se siente bien tratado? No, necesitamos. Entonces, ¿qué les va a dar a los líderes esa capacidad de comprender a sus colaboradores? Es el hecho de conocer el cerebro. Y por eso es que ahora las empresas y todos los colaboradores de cualquier lugar estamos en un aprendizaje permanente, porque el aprendizaje nunca termina, ¿no? Entonces, miren, ¿cuál es el mayor desafío del neurolíder? Nosotros tendríamos que ser neurolideresas, ¿no? Tendríamos que ser neurolideresas. ¿Cuál es el mayor desafío, no? Miren, esto es algo muy importante, generar la cantidad necesaria de propuestas atractivas. Es que eso es así, ¿no? Para convencer, para persuadir, propuestas innovadoras, enriquecedoras, pero ¿con qué finalidad? Para mantener, y aquí lo he resaltado, el tono cerebral dispuesto a la adaptación plástica permanente. En otras palabras, ¿qué significa? Para generar un aprendizaje permanente. Si uno tiene un emprendimiento, ¿qué es lo que busca? Que cada vez haya mayor productividad. Pero esa productividad, ¿de quién va a depender? Va a depender de las personas, del equipo. Entonces, ¿qué tengo que lograr? Que estén en un aprendizaje permanente. Y cuando dice adaptación plástica, se refiere a esa capacidad de que tiene el cerebro de adaptarse, que se llama neuroplasticidad o plasticidad neuronal. Entonces, ¿qué tiene que buscar el neurolíder, no? Que esa neuroplasticidad esté siempre presente. ¿Por qué? Porque en una sociedad incierta y tan compleja en la que vivimos, necesitamos, o sea, ser resilientes, ser proactivos, adaptarnos cada día a nuevas situaciones. A un lugar a donde uno va, vas a encontrar algo muy diferente, ¿no? Cuando no es tu casa, cuando no es tu hábitat. Entonces, tienes que adaptarte. Y ese es el trabajo ahora de los neurolíderes, ¿no? Que mantengan activo ese tono cerebral, o sea, que en otras palabras promuevan siempre ese aprendizaje permanente gracias al concepto de la neuroplasticidad. ¿Cuáles son entonces los beneficios del neuroliderazgo, ¿no? Miren, impulsar el desarrollo competencial de los líderes. ¿Qué organización no quiere potenciar eso? Todas, absolutamente todas, para poder afrontar, como les decía, todas las situaciones adversas, las situaciones nuevas que llegan cada día, ¿no?, a la cotidianidad. Sin embargo, ¿cuál es la base? El conocimiento del cerebro. ¿Por qué también? ¿Cuál es otro beneficio? Miren, ayudar a crear, a generar un clima laboral positivo en el que los trabajadores sean más cooperativos, sean más coordinados. Ustedes saben que hay muchas organizaciones que tienen hasta una gerencia de la felicidad y va vinculado con esto, va vinculado con el neuroliderazgo, porque las personas queremos sentirnos en un entorno agradable. El otro beneficio, o sea, del neuroliderazgo es ayudar a los colaboradores para que se adapten, miren, a los nuevos entornos. Es decir, no hay
ya este tema, no te puedes adaptar, te vas, no sabes, te vas. No, acá te vamos a enseñar, acá te vamos a preparar, te vamos a ayudar a vencer tus miedos, te vamos a ayudar a ser más proactivo, para que así, o sea, puedan superar, como digo, todas las dificultades o todos los desafíos, las adversidades, los imprevistos que se puedan producir. También el neuroliderazgo, o sea, ayuda a promover la solidez en los equipos, ¿no? En los equipos de trabajo no, en las organizaciones. ¿Por qué? Pero ¿por qué ayuda? Porque miren, los colaboradores se dan cuenta de la seguridad psicológica que les llega del neurolíder. Y eso es fundamental. Para cualquier persona que se considere líder, lo que tiene que hacer es dar seguridad psicológica a su equipo. Y finalmente, el otro beneficio es que aumenta la satisfacción. Y todos queremos sentirnos satisfechos, queremos salir contentos, ¿no? Alegres, porque el neuroliderazgo, al permitir que el neurolíder conozca el cerebro, entonces se muestra más razonable, se muestra más flexible, se muestra más comprensible y, por lo tanto, los colaboradores menos ahogados, ¿no? O sea, no estamos desesperados, no estamos preocupados, inquietos, sino nos sentimos así más sosegados. Quiero terminar entonces que el neuroliderazgo lo que busca es una coherencia entre el sentir, el pensar, el decir y el hacer. Esto es algo muy, muy importante, ¿no? Porque es la forma en que nos hacemos personas con credibilidad, cuando hay esa coherencia entre lo que sentimos, entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Y para lograr esa coherencia, entonces, ¿qué debemos estar? Debemos estar motivados. Y los neurolíderes, pues, tienen que generar esa motivación, no extrínseca. La motivación extrínseca es muy corta, es temporal. La motivación que se tiene que lograr es la intrínseca, o sea, la que viene de dentro. La toma de decisiones, un proceso tan importante, es una competencia, una habilidad socioemocional. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Ahora el tema está, ¿las tomamos bien o las tomamos mal? Y eso se relaciona mucho con la coherencia que tiene que haber entre el sentir, pensar, decir y hacer. Y finalmente, algo tan importante, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué me dice mi intuición? ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Viajo o no viajo? ¿Acepto este cargo o no acepto este cargo? Esa decisión está marcada por mucha intuición. Y eso también ayuda, o sea, se afirma, ¿no?, que los neurolíderes tienen muy desarrollado tienen muy desarrollada la intuición. Entonces, termino, ¿no?, con esta frase que, miren, es de 600 años antes de Cristo, ¿no?, de Tao Te Ching. Quien conoce a los demás es inteligente. Quien se conoce a sí mismo es brillante. Quien vence a los demás es fuerte. Quien se vence a sí mismo es invencible. Entonces, como lideresas, tenemos que vencernos a nosotros mismos y ser invencibles. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por la oportunidad. Es un tema realmente corto, creo que me pasé de los 20 minutos, pero bueno, era cuestión, ¿no?, de explicar algunos conceptos importantes sobre el cerebro. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias, doctora.